jueves 23 de noviembre del año 2006, Juana Elizabeth Lescano Salinas, de 23 años, Claudia, rectifico, iba a bordo de una línea de transporte público, esto era ya en la ciudad de Luque. Ella tenía como destino su casa, después de una jornada de actividades, era por la tarde, cuando ocurre la siguiente situación. 3 personas le habían puesto a ella como objetivo para sacarle de lo que tenía. La habían visto como una presa fácil y por eso decidieron no permitir que baje de ese bus. Una de esas 3 personas inclusive hasta hizo como de obstáculo impidiendo el paso, que ella logre bajar del bus intentando huir en medio de esa situación de asalto. Ellas estaban armadas y ocurrió lo peor, la mataron. Después de una investigación exhaustiva que hizo la policía en aquel momento, testigos que pudieron reconocer a los atracadores, finalmente dieron con estas personas. Este va a ser el caso que hoy vamos a recordar. Vamos a recordar el paso a paso de la investigación, la tenaz oposición que ella hizo para intentar zafarse de esa situación de asalto, en medio de confusión, de nerviosismo, claro, de no querer entregar lo que tenía. Quien muchas veces no siente lo mismo, esa impotencia de tener que dar en caso de reaccionar así, y cuando no, nadie puede también señalar con el dedo a aquella persona que se niega a entregar sus pertenencias, que con sacrificio o mediante otras situaciones uno lo consigue, ¿no? Ella fue de aquellas que no quiso entregar lo que tenía, se opuso y en parte desató eso una pelea. Todo eso, todos esos detalles, todo lo que generó, todo lo que dejó también en materia investigativa, vamos a recordar hoy en Escena del Crimen. Y vamos a esta primera parte, a ver quién era ella, quién fue ella, quiénes fueron los agresores y la verdad detrás de toda esta situación. Vamos a perfiles. Perfiles. Víctima. Nombre: Claudia Elizabeth Lescano Salinas. Edad: 23 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Teniente Herrero Bueno, casi General Aquino, Luque. Profesión: estudiante. La joven iba a bordo de un colectivo cuando fue sorprendida por delincuentes. Ella se resistió y la mataron. Autores. Nombre: Gustavo Javier Recalde Ramírez. Edad: 17 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Villa 1, barrio Valle Pucú, Areguá. Profesión: estudiante. 2 años después del crimen cayó de nuevo por otro crimen y confesó haber apretado y matado a Claudia. Nombre: Óscar Daniel Recalde Ramírez. Edad: 20 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Villa 1, barrio Valle Pucú, Areguá. Profesión: estudiante. Días antes del crimen de Claudia, testigos lo situaban en el crimen de un oficial en el barrio donde residían. Nombre: Jessica Antonia Zárate Coronel. Edad: 18 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Villa 1, barrio Valle Pucú, Areguá. Profesión: estudiante. Era prima de los autores y se encontraba con ellos al momento del hecho, pero negó haber estado involucrada. Bueno, para establecer un poco cómo se dieron las cosas, Claudia iba de Luque hacia Asunción. Ese era finalmente el destino. No, de Areguá hacia Luque y finalmente este colectivo que tenía que ir hacia la capital. Ella cuando subió al colectivo, eran cerca de las 3 de la tarde. Subió como cualquier otra pasajera y ocupó uno de los últimos lugares que tenía este transporte al fondo en las últimas filas, hileras de asientos, mejor dicho. Y poco después subieron estas 3 personas que prácticamente al final de ese viaje es que deciden ellos revelar cuál era el objetivo final. O mejor dicho, si es que subieron buscando a una presa, encontraron a la suya. Y esa era Claudia. Porque hasta no dar con el timbre para bajar, que fue lo que hizo Claudia, es que ellos no reaccionan.
Fue ahí que finalmente, con armas en mano, deciden atajarla, estirarla nuevamente, porque ya iba prácticamente descendiendo esa estribera, y la estira nuevamente hacia el interior del vehículo para sacarle sus cosas. Ahí fue que este chofer del transporte público, sin más que ellos como pasajeros, escucha lo que estaba pasando y decide, evidentemente, de lo poco que podía hacer, grabar esa situación en su memoria, porque sería después una pieza clave dentro de la investigación. ¿Quién más que él, que prácticamente presenció toda la lucha, para atestiguar qué fue exactamente lo que pasó? Una situación violenta, donde ella en todo momento se resistió a ser víctima de este asalto, a que le saquen sus cosas, pese a que, aunque para muchos delincuentes esto no sirve, pese a que ella en todo momento decía que no tenía mucho de valor y que no les entregaría la cartera, que prácticamente, al menos visualmente, era lo que portaba que podría implicar algo de valor, ¿no? De algo importante en material que llevaba consigo. Ante toda esta negativa, la pelea subió de tono, hasta que finalmente pasó lo peor. La mataron. Esto fue lo que ocurrió en noviembre del año 2006. ¿Qué pasó? Eran cerca de las 15:30 horas de la calurosa tarde del jueves 23 de noviembre del 2006. Claudia Elizabeth Lescano Salinas salió de la Villa 1 del barrio Vallepucú de Areguá con destino a su domicilio, ubicado entre las calles Teniente Herrero Bueno, casi General Aquino, en la ciudad de Luque. La joven de 23 años abordó la unidad número 38 del colectivo de la línea 110, empresa Cerro Coin. Al mando estaba Juan Pastor Herrera, un experimentado y antiguo chofer que cumplía más de 16 años tras el volante y que aquella tarde, por primera vez en casi 2 décadas manejando, viviría uno de los momentos más traumáticos como transportista a sus 43 años. Al subir al colectivo, Claudia Elizabeth ocupó uno de los últimos lugares, al fondo mismo. Algunas cuadras más adelante, 3 personas hicieron lo mismo, 2 muchachos y una chica. Esta chica abordó un colectivo, sería verdad, de la línea 110 de la empresa Cerro Coin, y se sentó en el último lugar, en el último asiento, donde se sientan varios pasajeros, y justamente estos jóvenes abordaron también posteriormente el vehículo y fueron a sentarse casi al lado de ella, ¿verdad? Cuando habían transcurrido 20 minutos del viaje hacia Asunción, el bus que se desplazaba por la avenida Las Residentas atravesó el puente que divide las ciudades de Luque y Areguá. En ese mismo momento el timbre del colectivo sonó y en cuestión de segundos todo pasó. Juan Pastor escuchó a la pasajera gritar: "No tengo plata, no tengo celular y no les voy a dar mi cartera". Esas fueron sus últimas palabras. En un momento dado, estos sujetos empezaron a amenazar no solamente a ella, sino a los pasajeros para robarle con un arma blanca. Y esta chica quiso descender del colectivo porque se resistió a ellos, al asalto, ¿verdad? Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El conductor llegó a ver a los 2 muchachos y a la joven en el preciso momento en que forcejeaban con Claudia para apoderarse de sus pertenencias. Con un enorme cuchillo, uno de los malvivientes atravesó el pecho de la pasajera e inmediatamente él y sus cómplices descendieron del ómnibus. Entonces uno de estos sujetos le infiere 2 puñaladas. Uno creo que fue en la pierna y el otro fue justamente en la parte del tórax. Creo que fue cerca o en el corazón mismo. Yo no estaba mirando, yo ya me bajé en ese momento. Eso no. Se llevaron la cartera de la chica. Exactamente. ¿Ella se resistió? Eso no. Sí, estaba peleando con ellos. ¿Estaba peleando con Sí, ¿Estaban los 3 juntos ustedes dentro del colectivo? sí, estaba. Después yo me bajé, cuando eso iba a suceder, yo ya me bajé ya. En el piso, Claudia ni siquiera podía hablar, solo jadeaba. Sin saber cómo reaccionar, Juan Pastor decidió auxiliarla antes de perseguir a los autores. Lo primero que se le ocurrió fue llevarla hasta el cuartel de los bomberos, desde donde los voluntarios trasladaron a la herida hasta el Hospital Regional de Luque, donde poco después de ingresar al quirófano falleció.
Y lo primero que hizo fue auxiliar, o sea, quiso auxiliarle, llamó a los bomberos, ¿verdad? Inmediatamente se hicieron presentes y posteriormente fue trasladada, pero ya no pudo soportar por la gravedad de la herida que tuvo Claudia. Su identificación no fue fácil. Los criminales habían llevado su cartera, que efectivamente solo contenía documentos. Incluso una extraña confusión llevó a familiares de otra chica a creer que se trataba de su pariente. Marta Jara Flores llegó al nosocomio luqueño para reconocer el cuerpo, creyendo que la fallecida era su hija Leticia, pero no era ella. Ya entrada la noche se confirmó que se trataba de Claudia, luego de la comparación de sus huellas dactilares. Sus familiares quedaron destrozados. La herida que sufrió Claudia en aquel entonces determinó evidentemente lo poco que ella pudo sobrevivir, porque esta fue infligida en el pecho. Imagínense ustedes un puñal con una hoja de unos 20 centímetros más o menos, fue lo que incrustaron en el pecho de la joven de 23 años. Esto inmediatamente generó una herida torácica que provoca una perforación en el pulmón, lo que rápidamente pasa a ser ocupado, esa bolsa que es el pulmón, por sangre. Esta penetración, evidentemente, en el centro mismo del tórax involucra a un órgano vital, un órgano que mucho no se puede hacer en caso de ser lacerado con una perforación tan punzante como la que se hizo con este puñal, y fue el corazón. Si bien se intentó hacer algo, se intentó darle algún tipo de esperanza de reanimación a ella, ya no hubo nada que hacer. En heridas que hablan, un forense nos aportó datos en detalles, y esto con base también a las actas que se realizaron y se elaboraron en aquel momento de cómo fue que la mataron. Amén de esa herida principal que ella tuvo en el pecho, también el forense detectó heridas defensivas, ¿no? Que son heridas, laceraciones en los brazos, lo que inmediatamente determina que ella puso resistencia, que no se trató de algo, no sé ni cómo explicar, es que no haya sido el ataque de alguien. Pero sí también determina en parte el rastros que después fue utilizado por criminalística para establecer también el rango y los perfiles de los atacantes. Esto fue lo que se hizo en aquel entonces, en el 2006, en materia forense, desde el punto de vista de los criminalistas, cómo mataron a Claudia. Heridas que hablan. Una mortal estocada en el pecho a la altura del corazón fue la que dio un agónico fin a los días de Claudia Elizabeth. El filoso puñal de 20 centímetros traspasó el pecho de la chica y perforó el vital órgano, causándole un irreparable daño. Además de la mortal estocada, Claudia presentaba en total 8 heridas defensivas en los brazos y las manos, lo que denotó la gran resistencia que puso ante el criminal ladrón con quien forcejeó durante el asalto. El criminal además aplicó una estocada en la pierna izquierda a la chica, intentando evitar que se moviera. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma blanca. Al principio, la policía tenía lo siguiente como punto de partida para una investigación. 3 personas que dejaron sin prácticamente el rastro de solo lo que pudo ver el chofer. Imagínense ustedes, una línea de transporte público, suben 3 personas, esto es la ciudad de Luque. Claro que entre Areguá y Luque, porque ese es el trayecto donde prácticamente ocurre toda esta historia, ¿no? Desde que sube Claudia hasta que intenta bajar. Y por más de que haya sido un horario con luz natural, saben ustedes que son zonas, muchos itinerarios que no tienen mucha población o no tiene, digamos, la cantidad necesaria también de puestos donde haya policías o donde por lo menos la policía transcurra con frecuencia. No era fácil establecer
una redada que pueda dar con los autores de este asesinato. Lo único que se pudo recoger en aquel entonces, y fue gracias a lo que aportó el chofer, por eso les dije al principio que era fundamental el papel de él en toda esta historia, o fue fundamental, porque prácticamente él vio todo. A través del espejo retrovisor que tenía enfrente, él pudo alcanzar a ver esa pelea que se daba en la parte posterior, detrás de él, a sus espaldas, porque justo tiene la mirada puesta en las puertas de salida, la puerta de donde uno baja, de descenso de los pasajeros. Y fue ahí que pudo ver a 3 personas, entre ellos a una mujer, 2 hombres, una mujer, que estaban atacando a esta joven. Y eso fue lo que pudo aportar en materia de investigación a la policía. Se desató un intenso rastrillaje en aquel entonces, ya que él fue el que dio el aviso a la policía, él fue el que desató la alarma en la zona. Y ustedes saben, Luque es una de las ciudades más grandes que tenemos en el departamento de Central, es una de las 3 al menos más grandes que hay en cuanto a su extensión. Es difícil establecer perímetros para cerrar al menos la salida de alguien, y cuentan con una cantidad impresionante, más de 140 asentamientos que pueden ser utilizados muchas veces como escondite de muchos delincuentes. Y fue ahí que comienza esta maratónica investigación policial, porque con solo esa pista la policía comenzó de a poco a identificar de quiénes se trata. Si bien todo al parecer jugaba en contra de ellos, usted sabe, cuando hay antecedentes rápido se determina quiénes son los autores. Esto fue lo que empezó en los primeros pasos de la policía en aquel entonces. Un intenso rastrillaje. Un arduo trabajo desplegó la Policía Nacional tras el horrendo crimen. Al principio, la única información con la que contaban era que los autores fueron 3 personas quienes huyeron sin dejar rastros luego de sacarle la vida a la joven. No obstante, la colaboración de testigos, especialmente del chofer del micro, Juan Pastor Herrera, fue esencial para colectar los primeros datos claves. Él, estando en el volante, luego a través del espejo observó totalmente lo que estaba ocurriendo dentro de su vehículo, ¿verdad? Valió mucho la colaboración de las personas que estuvieron en ese momento, porque pudieron visualizar, ¿verdad?, a estas personas que fueron muy agresivas, y llamativamente una mujer entre ellos. Agentes de la Comisaría Tercera Central empezaron un intenso rastrillaje por la zona que se extendió hasta altas horas de la noche e incluso la madrugada del viernes 24 de noviembre, pero no hubo caso. Nada se sabía de los asesinos, era como si la tierra se los hubiera tragado. A las investigaciones se sumaron agentes del Departamento de Homicidios, de Investigación de Delitos y de la Brigada Central de Investigaciones. Los expertos, encabezados por la fiscal Celeste Campos Ross, no tardaron en centrar sus sospechas en conocidos delincuentes de la zona, cuyas características coincidían con las relatadas por los testigos. Así se trasladaron hasta el barrio Vallepucú de Areguá, cerca de Villa 1, donde habían subido los autores al bus, según indicó el conductor del transporte público. Para entonces, los criminales ya estaban prácticamente identificados. Durante 2 días, los efectivos policiales extendieron su búsqueda en toda la zona de Luque y Areguá, donde se realizaron controles estrictos a transportes públicos, intentando dar con los criminales. Los datos de la policía referían que en ese tiempo, unas 200 personas con problemas judiciales residían en la zona de Vallepucú. Entre ellas, la mayoría contaba con medidas alternativas y procesos por hurto y robo agravado. Entre ellas también figuraban los autores. Vamos a ir a un corte, el primero, y a la vuelta les prometemos ya las primeras pesquisas que hace la policía para lograr con la detención de los 3 asesinos de Claudia. Eran
las 15:30 del 23 de noviembre cuando Claudia tenía intenciones de llegar a Luque. Tomó un colectivo, la línea 30, Cerro Coin, en la empresa Cerro Coin. Subió, ocupó el último lugar, la última hilera de asientos de ese bus. Y luego de unos minutos, unas cuadras después, subieron 3 personas más. Eran los que ocupaban ese transporte, todos viajaban, al parecer de manera tranquila. Hasta que se oye el timbre para demandar que quede el bus en una parada, y lo que se oye inmediatamente después es el grito de Claudia, el grito de una mujer que clama por auxilio. La estaban asaltando. Esas 3 personas que estaban también como pasajeras fueron hasta ella, la rodearon, una de ellas hasta inclusive le puso el pie para hacerle una zangadilla para que se tropiece y no logre bajar de ese transporte público sin antes sacarle todo lo que tenía. Ella gritó que no tenía absolutamente nada de valor, luchó por defenderse, por lograr escapar de esas personas, quedó hasta inclusive con heridas en los brazos, producto de esa pelea que mantuvo con 2 hombres y una mujer, y no pudo zafar, no pudo salir al menos con vida. Le clavaron un puñal de una hoja de 20 centímetros en el pecho, lo cual le afectó el corazón y el pulmón. Ella murió desangrada. Y después de unos días, la policía comenzó la pesquisa con un solo dato, una sola cosa. Y fue el relato del conductor de ese transporte, que con 43 años de edad y 16 años prácticamente manejando, alcanzó a ver en el espejo retrovisor que tiene a 3 personas. Las características que se le quedaron grabadas en la memoria, y que le permitió, mediante eso, dar ese detalle a la policía, dar esos datos a la policía, y finalmente con ello comenzar a investigar. 3 días después, están con ellos. ¿Dónde? En Piribebé. Así fue que la policía los detuvo. La investigación. Tenían información precisa. Menos mal que gracias a la colaboración tanto del chofer como de los pasajeros y algunas personas que eran transeúntes, los investigadores pudimos obtener datos importantes sobre estas personas. Lograron rastrearlos. Siempre en una investigación pues se averigua de las personas si oriundo de dónde son, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona comete un hecho de esta naturaleza, tratamos de saber si son del interior o si sus padres son del interior, porque presumimos siempre que cuando uno va a esconderse o escaparse en estos casos, lo primero que busca es el lugar donde conoce, ¿verdad? Y fue así que nosotros pudimos llegar a ellos, a más de las informaciones que hemos recibido, personas del lugar que pudieron contactar con nosotros a través de las informaciones que se dio por los medios de prensa. Fuimos llamados y nos dieron la información precisa de dónde ellos podrían estar. Y eso fue lo que nos ayudó para llegar a capturar a estas personas que, como le dije alevosamente, mataron a esta chica que simplemente estaba siendo una pasajera más después de volver de su trabajo, ¿verdad? Con intención de llegar a su casa. Escondidos en Piribebuy. 2 días más tarde, el 25 sería de noviembre, recibimos la información del lugar donde ellos estaban escondidos. Era en el barrio María Auxiliadora de la compañía Cordillera de la ciudad de Piribebuy. Tempranamente nosotros procedimos acompañados del Ministerio Público, ¿verdad? Y capturamos a estas 3 personas y fueron sometidas a la justicia, ¿verdad? Todo tuvo un paso, ¿verdad? Primeramente fue hablar con las personas que fueron los testigos. A raíz de esto pudimos lograr llegar a la identidad y obtener la fotografía. Una vez publicada esta foto, ahí fue lo que recibimos la información. Les cuento más que en muchos de los casos que ya hemos investigado, fue una gran ayuda, ¿verdad? El testimonio de las personas que vieron y la agilidad, vamos a decir, del investigador que en ese momento podía llegar, ¿verdad?, a identificar con nombre y apellido al responsable de este tipo de hechos, ¿verdad? La chica aportó más. Y usted sabe bien que cuando estas personas son aprendidas, ¿verdad?, se conversa con ellos, o sea, se le hace un relatorio, ¿verdad?, a nivel policial, porque eso es lo que estamos facultados los policías.
Le preguntamos de todo lo ocurrido y Jessica justamente fue la que más aportó datos para que nosotros podamos identificar quién fue el autor de la puñalada. Desde luego que esto también fue reconocido en juicio después por los testigos, ¿verdad? Porque había pasajeros, estaba el chofer que vio todo lo ocurrido en ese momento. Jessica la retuvo. Que ella quiso descender, quiso escapar de ellos. Y ahí fue que justamente Jessica también se opuso, le puso la pierna para que ella no pueda zafarse de ellos. O sea que Jessica sí o sí tiene una responsabilidad en ese aspecto, porque tal vez si ella no le hubiera obstaculizado la huida a ella, Claudia estaría con vida hasta este momento, ¿verdad? El menor fue quien la mató. Entiendo yo que hubo un juicio de por medio, donde primeramente fueron condenados las dos personas que eran mayores, porque uno de ellos era menor, principalmente el que le infirió la herida a esta chica, ¿verdad? Y ese fue el procedimiento que a nosotros nos tocó hacer. Y ahora ellos ya habrán purgado totalmente su condena y esperemos que legalmente hayan salido para no cometer más este tipo de hechos lamentables que cegó la vida de una joven, dejó a una madre, vamos a decir, desconsolada y seguramente a muchas amistades que de alguna u otra forma conocían a Claudia, ¿no? Lograron detenerlos y estaban dormidos. ¿Qué mejor forma de neutralizarlos? La policía es lo que planificó para poder entrar a esa casa en Piribebrí y finalmente dar con ellos. Uno de los autores de este crimen tenía solo 17 años al momento en que ocurrió todo y al momento de ser detenido. Él confesó todo el hecho, pero la versión es la que carecía de cierta lógica y algunos la consideraron hasta increíble o poco creíble, para cambiar un poco y acercarnos más a lo que pudo ser la realidad. Vamos a ver de qué se trata, qué fue lo que él dijo y tuvo en cuenta la policía después para revertir evidentemente lo que hasta ese momento al menos era la versión de lo que ellos dicen contra lo que tenían los agentes. La confesión del autor. Luego de su detención, los hermanos Recalde Ramírez, al igual que su prima, fueron trasladados hasta la sede de investigación de delitos, donde quedaron a disposición de la justicia. Allí, dos de ellos dieron su versión de los hechos. Ambos admitieron haber estado en el colectivo, pero la chica, Jessica Antonia, negó rotundamente su participación en el crimen, pero confesó que su primo menor de edad era el autor del homicidio. No tengo nada que agregar ahora mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que realmente le clavó a la chica? No tengo nada que agregar ahora mismo, no tengo. No quería hablar con usted. ¿Quién fue Gustavo? Sería bueno deslindar responsabilidades porque vos estuviste en el grupo pero no le clavaste a la chica. No, No fuiste vos. no. ¿Quién fue el que le clavó? Es bueno colaborar con la justicia porque hay una persona muerta, es congénere tuya, es una chica que se iba a trabajar. La verdad, realmente yo no fui. Yo no fui. No fuiste No. vos. ¿Quién fue el problema? La verdad, yo en eso yo no entro. Yo estoy complicada nomás en eso. Pero viste, Sí, estuviste ahí. sí, Gustavo fue. ¿Por qué te fugaste con ellos siendo que vos no... Y porque hiciste no quería pasar en esto, pues ya estoy pasando nada? de eso. ¿Vos sos pareja de alguno? No, nada de eso. ¿Sos amiga? No? Conocido. Gustavo Javier, en aquel entonces de 17 años inicialmente, negó haber acabado con la vida de la chica, pero acorralado no tuvo de otra que admitir. Sin embargo, intentó desviar la atención sobre el móvil. Él dijo que no fue precisamente un robo. Donde ya pudiese embadar. Donde ya pudiese embadar. ¿Cómo no volviste, coña? Donde ya embadar, donde ya pudiese embadar. ¿Seguro? Seguro, Coña, señor. le sincero, por ahí, Ah, yo sí, digo pues. que...
Ambará la pequeño, pues ya la. Oneres oñen boya. Oneres oñen boya. Y ya pues te doy mitad cuñado, pues yo vamos pues ya dónde. La imano pesan la ya boda. Allá. Aguanta mando hermano. A mi hermano me da participación en el pobre tema. Ya ando ya pues va. La ya pero ya se ya aguanta tan más. El muchacho dijo a los investigadores que el trasfondo tenía que ver con un ajuste de cuentas por parte de otro muchacho a quien supuestamente Claudia había mandado a pegar 4 veces, una situación que fue poco creíble para los uniformados y desmentida por los familiares de la víctima, pues ella no tenía enemigos, dijeron. ¿Le pide cuánto sea? No. Ella puede cartera ahí. Ahora no hay carta, va, ahora no hay sí. Pero PIP colectivo pena. No, ya debe colectivo. Malo y tú has hecho. No se anda que se anda bien sin va, ahora yo ya voy por ahí para lo trae, no hay un día. Malo y tú has hecho. Malo y tú has hecho. Se la que tú has hecho. Se la. De la que tú has hecho. Niña arrepentida, hermano le llama weá. Me arrepentí, pero ya tarde más con la lenda. No soy así de celular. No, se anda bien así sin va, a pesar de una sin upa cauri. Niño para acá. ¿De cuál hoy se viene? No, se oye en de mala ya por agua será. De se yo me voy a casi no. No en base se cotillan. Se cango. A mala no vamos. 4 tipos. Ahora igual. Ahora cola y amigo que era se anda y más. A mala y de la niño para. Mala y de la niño. De cuál es de tipo de seguro. De cuál dice la tipo. O sea que venganza viene ahí ni robo. Da y robo. Y raro, lento la diversión, pana. Da y robo. Oh, ese es cutuso. Se una vende que tú seas. 4 heridas, lento le coge. Catu de cuál es que se la se que se y pobre grupo. Que tiene se pende que va mo bajo al se que se. Te ve la intención, ya venga. Se onda ya posee se la gravete y guria como el oso Cáceres ya la que se hoy quién más hoy que es la que se. Si es a cuál la que se. La versión de que ya ha sido un caso de sicariato fue totalmente descartada. Se van a fijar que entre todos, y aquí justamente tengo el historial de cada uno de ellos, Gustavo Javier Recalde Ramírez, 17 años, 2 años después del crimen cayó de nuevo por otro asesinato y confesó haber sido el que apretó y mató a Claudia. En el caso de Oscar Daniel, de 20 años, después del crimen, los testigos lo situaban en el crimen de un oficial en el barrio donde ellos residían. O sea que como ganó fama, entre comillas, o fue visualizado, o su rostro se hizo familiar a través del crimen de Claudia, otras personas lo reconocen en otro asesinato y que fue de un agente policial. Y en el caso de Jessica Antonia Zárate Coronel, ella es prima de los autores y se encontraba con ellos en el momento del hecho. Con ella negó estar involucrada, casi no veo que tenga antecedentes, al menos policiales. Pero fíjense ustedes, todos ellos, los dos al menos de los 3, tenían antecedentes de haber cometido al menos un asesinato, robos y otros delitos, lo cual los pone en un escenario de estar constantemente en contacto, en vínculo con crímenes, con hechos punibles. Y eso los volvía personas realmente peligrosas, porque este estilo de asaltar, de subir a un bus, de encontrarse sin muchos pasajeros que puedan de repente ser hasta obstáculos para impedir un asalto, era un modus operandi sencillo. Seguramente usted que está viendo recordará una anécdota, si no es suya, si no es propia, es de otra persona, quien relató haber sido víctima también de personas que estando como pasajeros terminan siendo asaltantes. Esperan el momento justo para apretarlos. Y esto era a lo que ellos se dedicaban. Y era quizás solo cuestión de tiempo llegar al punto de matar a alguien para sacarle sus pertenencias. Y recuerden, era el año 2006, el auge de las drogas estaba aún en su etapa, digamos, de romance con las autoridades, en el sentido de que
teniendo la situación que ahora tenemos, en aquel entonces era hasta peor la vista gorda, en el sentido de que no se tenían siquiera herramientas de cómo intentar al menos de alguna u otra forma frenar el microtráfico, y quizás ellos eran parte de ese círculo. Si no eran consumidores, eran finalmente aquellos que se beneficiaban de la reducción de objetos de valor. Y todo esto juntos hacía que se convierta en una especie de negocio familiar, casi todos dedicados a lo mismo, a robar, a reducir los objetos de valor, y si esto costara la vida de alguien, habría que hacerlo. Era prácticamente, no sé si un lema, pero ya les leí algunos de justamente esos antecedentes. Más de un crimen cometido al menos por 2 de los 3 que figuran como los autores del crimen de Claudia. Esto fue justamente una de las aristas que encontramos de este caso. Un negocio familiar. Las fundadas sospechas de la policía acabaron en la detención de los autores. Efectivamente, los hermanos Recalde Ramírez, desde hacía un buen tiempo, representaban un dolor de cabeza para la justicia. Entre ellos, 4 hombres eran sindicados por vecinos de Villa 1, del barrio Valle Pucú, en Areguá, como autores de diversos hechos delictivos, especialmente robos callejeros, pues lo conocían como peajeros de la zona. Eran conocidas por sus andanzas, eran ladrones, ¿verdad? Vamos a decirlo, que muy conocidos hasta en el lugar donde vivían robaban, por lo tanto no era tan difícil saber de ellos porque las personas temían de ellos y lo único que querían era informar de las cosas que ellos hacían para que sean aprendidos. En total creo que eran 4 hermanos, pero 2 fueron los que actuaron en el lugar, ¿verdad? Pero los 4 tenían sus andanzas. Ellos eran Milciades, Gustavo Javier, Óscar Daniel y Arístides Recalde Ramírez, algunos con antecedentes por robo y hurto agravado, a lo que sumaron en aquella ocasión un homicidio. También se decía que eran conocidos adictos de la zona, que bajo los efectos de las drogas salían a la calle a cometer todo tipo de delitos. Era una familia lamentablemente, ¿verdad? Tal vez con una falta de educación y seguramente apoyo de los padres, razón por la cual cayeron, por ejemplo, en este tipo de hechos, ¿verdad? Pero ya ven el resultado, ¿verdad? Involucrado en otro crimen. Un hecho llamativo en torno a uno de los hermanos llegó a oídos de la policía. De acuerdo a los datos proveídos por vecinos de los detenidos, los implicados vivían a metros del lugar donde el lunes 6 de noviembre del mismo año, una semana antes del asesinato de Claudia, fue ultimado a puñaladas el oficial segundo Óscar Bernardo Ocampos Cañete, agente de la agrupación de seguridad de la Policía Nacional. El uniformado estaba frente a la casa de su exnovia cuando fue atacado por el actual concubino de la mujer. Trascendió en aquel entonces que el principal sospechoso de ese homicidio, Cristian Manuel García, vivió un tiempo con los hermanos Recalde. También testigos oculares del asesinato del policía dijeron a los agentes de homicidios que Óscar Manuel ayudó a Cristian a eliminar al uniformado. A propósito de Óscar Daniel Recalde, vamos a mostrarles un documento del año 2016, 3 años atrás nada más de esto, y ya son los años después de la condena de Óscar Daniel Recalde, 18 años de condena, ya vamos a ver eso más adelante, por el asesinato de Claudia, pero simplemente hacer hincapié en esto que le decíamos, negocio familiar, los asaltos, el sistema penitenciario que no funcione, que es un problema que hoy día nos aqueja bastante y usted ya sabe por qué. Vamos a justamente los antecedentes y vean que en este primer párrafo dice detención de personas con condena por homicidio doloso y 2 órdenes de captura. Esto es cuando la agarran a él, comienzan a saltar todos sus datos. Realizado el 3 de marzo del 2016, siendo las 21 horas aproximadamente, condenado a 18 años de pena privativa de libertad por homicidio doloso, según el oficio número 134, que es el oficio del crimen de Claudia, firmado por el presidente de sentencia, etcétera, etcétera. Y después están los antecedentes de él, que es por robo en el año 2003, robo en el año 2003, robo en el año 2003, robo otra vez en el año 2003, hurto en el año 2006, robo agravado en el año 2004 y homicidio doloso en el año 2007, que es el año donde él recibe finalmente la condena a 18 años por el caso
de Claudia, que ocurrió en el 2006. ¿Qué pasó acá? Para que ustedes entiendan. Cuando él es condenado, es llevado, remitido a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Él se escapó de ahí. Y después lo agarraron, y cuando lo agarran, hacen esta acta policial que les mostré, para que vean lo endeble que es el sistema penitenciario y cómo otra vez es todo un círculo. Pese a que él había cometido un crimen con los antecedentes que tenía, igual se lo lleva a una cárcel de poca restricción, como debería de ser para personas que ya tienen este problema social, que ya tienen este tipo de comportamientos, inclusive con el grado de homicidio doloso, y vuelve a escapar y comete otro hecho del mismo nivel. Pareciera que no hay cura. Vamos al último corte. Aquí en Escena del Crimen y al ver la condena para los 3 acusados por el crimen de Claudia. Claudia tenía 23 años cuando la mataron. Fue a bordo de un colectivo. Ella intentaba llegar a Luque. Fue de Areguá a Luque el tramo donde todo ocurrió. 3 personas que también eran pasajeras de ese transporte, al menos fingían serlo, o con esa intención al menos, porque en realidad escondían otra, fueron los que la sorprendieron cuando ella ya iba a bajar. Tocó el timbre y ya iba a bajar cuando la reducen, intentan, porque ella forcejeó, puso resistencia, peleó con 2 de los 3, eran 2 varones y una mujer, pero pese a ello, pese a esa resistencia, esa tenaz oposición para poder finalmente bajar y ganarles sin darles nada, le clavan un puñal en el tórax, en el pecho, le perforan el corazón y el pulmón y ella muere. Terrible. El chofer de 43 años alcanzó a ver mediante el espejo algunas características de los autores de ese asesinato. Y eso fue lo que aportó a la policía para que finalmente aquellos agentes puedan seguir las pesquisas y dar con los autores del hecho 3 días después en Piribebuey. Resultó ser, con el paso de la investigación, que los autores, menor de 17, un hombre de 20 y la joven, eran familiares, es decir, 2 hermanos y la prima de ellos. Ellos con antecedentes, si bien ella no, igual dedicada a cometer este tipo de delitos, a apretar, ya sea en la calle, en el transporte público, a buscar una víctima al azar. Lastimosamente Claudia, o cualquier pudo haber sido el que se cruce en su camino, fue una de sus víctimas fatales. Con el tiempo se demostró que los antecedentes precedían a personas que ya tenían esa intención, o al menos se podía notar que en algún momento iba a pasar esto, que en algún momento alguien iba a morir en el paso de la vida delictiva de estas personas. Y fue así. La condena llegó finalmente al año de la investigación. Una vez que la Fiscalía presentó su acusación, se puso fecha y un tribunal dictó entre 8 y 18 años de cárcel. Esto fue lo que ocurrió. La condena. 3 largos años después del crimen, finalmente en noviembre del 2009, los asesinos de Claudia se enfrentaron a los tribunales. El juicio se desarrolló en 2 partes, debido a que 2 de los involucrados eran mayores de edad y el autor del crimen tenía aún 17 años al momento de cometerlo. En la primera parte fueron condenados Óscar Daniel Recalde y su prima Jessica Antonia, el primero a 18 años de prisión como coautores y la mujer recibió una pena de 11 años. El tribunal de sentencia, encabezado por el juez Víctor Medina e integrado por sus colegas Leticia de Gasperi y Miguel Said, dictaron el veredicto en la causa. Por su parte, Gustavo Javier, autor de la mortal estocada que acabó con la vida de Claudia, fue detenido junto a su hermano y a su prima en el 2006, pero logró escabullirse de la correccional de menores al poco tiempo y 2 años más tarde, en enero del 2008, fue nuevamente detenido. Él fue condenado a la pena máxima para menores, 8 años de prisión, en octubre del 2010.
Solo uno sigue preso. Tanto Gustavo Javier como Jessica Antonia recibieron su libertad años atrás, el primero en el año 2014 y la segunda en el año 2017. Oscar Daniel, por su parte, cumplió su condena por algunos años en la penitenciaría de Tacumbú, hasta que fue trasladado a la cárcel de Pedro Juan Caballero, donde en un llamativo escape salió por la puerta grande durante la madrugada del viernes 12 de junio del 2015 a sus 29 años de edad. No obstante, el reo fue recapturado en su ciudad natal, Areguá, por agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos en el año 2016. Bueno, así llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Uno de los tantos casos que tuvo como víctimas a una joven persona, sin importar también poner foco, digamos, sobre la edad. Nadie merece morir de esta forma, y menos a manos de un sistema que permite que delincuentes como estos realmente estén pululando por todos lados, ni siquiera en un transporte público, en la calle, en cualquier lugar. Y todo es problema, o todo forma parte de un problema. En estos días se debatió muchísimo el sistema penitenciario, las medidas alternativas, la falta de condena, que hay muchos paraguayos, paraguayas que están en el sistema penitenciario sin siquiera recibir una acusación y están aguardando ahí quién sabe cuánto tiempo más que les digan cuál va a ser finalmente su destino, obligándolos a ingresar a una escuela delictiva, porque fácilmente así se debe llamar a las cárceles de nuestro país. Y esto forma parte también, todo es parte de un engranaje que no funciona, o de un sistema que no funciona y tiene sus engranajes en mal estado. Y va a seguir pasando esto, y lastimosamente vamos a seguir contando historias como esta, hasta que un gobierno se ponga finalmente las ganas, la intención. No voy a usar la frase trillada, los pantalones largos, porque realmente es una falta de atención, de intención y de voluntad para cambiar el sistema tal cual está ahora. O puede dejarlo como está y ser parte de las estadísticas total. Alguien va a salir a decir que los crímenes ocurren y que Paraguay tiene el menor de los índices a nivel regional. Y con eso se escuda y tranquilamente sale de su ministerio sin siquiera sentir culpa alguna de cómo está el país desde hace 20 años, como mínimo. Me despido y les deseo feliz resto de jornada, en lo que se pueda al menos. Y nos reencontramos la próxima semana. No se olvide que los sábados puede volver a ver los capítulos de Escena del Crimen, o el capítulo de Escena del Crimen a las 11 de la mañana. Saludos a los amigos de Óptica Carrón sobre Cerro Corá y Tacuarí. Vaya usted nombrando el programa, tiene 30% de descuentos en todos los marcos que llegan ahí, los importados que esta temporada está trayendo la familia ahí de Óptica Carrón, de Estela Costa y más. Muchas gracias a ellos por el acompañamiento desde el principio. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.